Arturo, muy buenas tardes, un gusto estar Muy contigo. muy buenas tardes, Luis, coordinador de opinión de La Jornada, escritor, cronista de los movimientos sociales. Ahora que volvieron a poner de moda a Monsiváis, pensaba yo en que con Monsiváis eres otro candidato a un doctorado en honoris causas perdidas. Tal cual, se Como aquel, especializa uno en eso. ahí uno le va dando. Oye, Luis, pues hay nuevos partidos políticos. Ya aquí en el espacio de Astillero hemos hablado largamente y en varias mesas sobre la expresión electoral rosa mexicano, la de Somos México, pero le hemos dedicado poco tiempo a otro partido que tiene las siglas PAS, aunque ellos quisieron registrarse primero con las siglas del nombre de la presidenta de la República, ¿verdad? Como CSP. Y en prevención de los catorrazos que seguramente nos van a llover por hablar de un aliado de la 4T, quiero que comencemos con una imagen para hablar del partido de Hugo Eric Flores. Y esta imagen es de una nota de Alma Muñoz en La Jornada el 15 de diciembre de 2017. Creo que se publicó hasta con foto, porque yo creo recordar esa nota, donde aparecen Jesús Rodríguez y Elena Poniatowska con unos carteles que dicen no al PES, defensa del Estado laico, algo así. En ese momento se manifestaban las dos personas muy cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la alianza de Morena con este partido evangélico, con este partido de corte pentecostal. Tú dedicaste tu artículo del martes a pues, hacer un examen del partido, lo que significa y sobre todo de la personalidad de su líder. Ahora que estamos en tiempos de euforia futbolística, ha habido un debate entre los muchos que ha habido en torno al fútbol y la política, de si la suerte de Brasil en el fútbol tiene que ver con la influencia de las iglesias evangélicas. Y hay incluso investigadores serios que plantean que sí, que hay una relación entre el individualismo que promueven estas denominaciones religiosas y la falta de juego en equipo, en fin. Pero para usar los términos futbolísticos, ¿le puede meter algunos goles el nuevo partido a la 4T? Bueno, yo creo que es un autogol de la 4T, lo ha sido desde 2018, desde que se concretó esa alianza. Eh, no podemos dejar de lado, por ejemplo, cuando Hugo Eric Flores era superdelegado en Morelos, y se asesinó a Samir Flores, el ambientalista en náhuatl de Amilcingo, que se oponía al proyecto integral Morelos. Lo asesinaron pistoleros un día después de discutir con Hugo Eric Flores, ¿no? ¿Qué más autogol que ese, ¿no? Entonces lo han tenido que proteger y cubrir. O un evento que se dio hace apenas unos meses, en donde desde la mismísima Cámara de Diputados, Hugo Eric, junto con integrantes de denominaciones evangélicas, llamaron a una marcha, ¿no? Utilizando un recinto republicano para hacer política confesional. Si esos no son autogoles, entonces, ¿qué lo son? Entonces, creo que esos autogoles se seguirán cometiendo en tanto se mantenga esta alianza. Porque finalmente, Hugo Eric Flores ha fracasado ya en 2 ocasiones en formar un partido político, ¿no? El proyecto viene desde principios de siglo, eh, aunque es hasta que es secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que se le da el primer registro, pero lo ha perdido en 2 ocasiones, nada garantiza que no lo vuelva a perder. Y lo ha perdido, yo creo que fundamentalmente porque Hugo Eric no es un religioso que busca hacer política, es un político que está utilizando la religión, ¿sí?,
para construir una fuerza política y para apalancarse en el poder. Está utilizando el carácter de una religión minoritaria para tratar de construir una fuerza corporativa con una agenda de ultraderecha. Y la 4T, pues le ha dado cobertura, le ha dado espacio, al punto de que hoy mismo pues sigue siendo diputado por ese partido. Sí, leo que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que no hay ningún problema con que él sea dirigente de un nuevo partido y al mismo tiempo siga integrando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde además tiene un cargo importante como presidente de la comisión instructora. Y donde paró el juicio a Cuauhtémoc Blanco, que llevó a la presidencia municipal de Cuernavaca y a la gobernatura de Cuernavaca precisamente con el registro del PES, ¿no? Fue el taxi que utilizaron para encaramarlo. Y aunque tuvo ciertas diferencias, pues paró la demanda que hubo en contra de él por parte de su hermanastra, ¿no? Por violación, ¿no? Eso no caminó. O sea, no es un puesto cualquiera, efectivamente, como dices, Arturo. Sí. Bueno, desde el lado de la 4T se argumenta que el país es muy diverso, que es preciso incorporar a personas de todos los credos, de todos los estratos sociales, ampliar el abanico, ir a la pluralidad, pero al mismo tiempo se sostiene, al menos desde Morena y el PT, un discurso muy consistente en contra de la ultraderecha. No hace agua ese discurso cuando hay una alianza con un partido que claramente está en contra de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, a favor de la familia tradicional, mucho más cerca del lema del PAN de patria, familia y no sé qué, que de los postulados del humanismo mexicano. Sí, explícitamente la agenda que defiende Hugo Eric Flores, sí, es una agenda de ultraderecha. Por principio de cuentas está en contra del Estado laico. Dice que hay que llevar a Dios al gobierno. No estoy yo poniendo palabras mías en su boca, ¿no? Él lo declara como tal. Y habla de la tragedia de que exista lo que él llama un Estado jacobino, ¿no? Y literalmente llama a destruirlo. Por otro lado, se ha alineado a los intereses del Estado de Israel, ¿no? Ha reivindicado el derecho de Israel a las tierras que han ocupado, ha justificado el genocidio en contra de los palestinos, y es impresionante oírlo hablar de sus visitas a Israel y las grandes amistades que tiene con Israel, ¿no? No es un fenómeno atípico, hay un sector del fundamentalismo evangélico que coincide con el fundamentalismo de la ultraderecha y de los halcones en el Estado israelí, y ahí se coincide. Y está todo esto que tú señalas sobre los famosos valores familiares, ¿no? Donde explícitamente se opone al matrimonio entre las personas del mismo sexo, a los derechos LGTB, habla de que la familia es la base de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Lo que no está señalado en la Constitución como tal, por más importante que sea la familia, se opone a la suspensión del embarazo, nada que un sector de ultraderecha de Estados Unidos o de los sectores más reaccionarios del clero católico mexicano no defienden, ¿no? Ahí hay una coincidencia absoluta, esa es la agenda que él está impulsando y esa es la agenda que le da cobertura la 4T para desarrollar, dándole incluso una curul. Decías hace un momento lo que opinó la dirigente de Morena, ¿no? Ariadna Montiel. Es muy interesante porque al mismo tiempo, el mismo día,
Ricardo Monreal dijo otra cosa, ¿no? Dijo que tarde o temprano Hugo Eric iba a tener que dejar la diputación, iba a tener que o salir de la fracción. Ahí hay una contradicción entre ellos, veremos quién es quien al final tiene la razón. Bueno, recuerdo algunos casos, Luis, en que incluso Morena ha dejado sin derechos políticos a algunos de sus militantes por acercarse a otro partido, por aceptar la candidatura de otro partido político, incluso si se tratase de un partido aliado como el PT. Fue el caso del exalcalde de Mazatlán, el Químico Benítez, que fue castigado en su propio partido por haber aceptado la candidatura del PT, fue castigado por Morena, pero parece que Hugo Eric se maneja aparte. Hace unos días anduve por Motul, la tierra de Felipe Carrillo Puerto, y por ahí vi una sede con un nombre, la sede de un templo, una casa más bien, con el letrero de Casa de la Roca. Recordé eso al leer tu artículo, pues sobre ese grupo que tuvo alguna influencia en el sexenio de Felipe Calderón, y te quería preguntar a propósito de esa imagen por la que seguramente se vuelve a morir Carrillo Puerto, ¿cuáles son las redes de Hugo Eric y de este partido realmente en el mundo evangélico, en el mundo de las iglesias? ¿Hasta dónde sus alcances? Porque seguramente hay algún sector que rechaza esta incursión en la política o la manera como ejerce Hugo Eric. Sí, efectivamente, Arturo. Tengo muy presente una entrevista que Julio Astillero, un debate que Julio Astillero promovió entre el pastor Arturo Farella de Confraternice y Hugo Eric, después de que Hugo Eric hizo el llamado a esta marcha y en la enorme descalificación que el pastor Farella hizo de Hugo Eric, ¿no? Literalmente le dio una revolcada en ese debate, ¿no? Hugo Eric apareció como lo que es, un político marrullero, eh, eh, camaleónico, no pudo defender el punto ante la firmeza de el pastor Farella. Y hace apenas unos días salió también en la sección de correspondencia del periódico La Jornada una carta extrañando, ¿no? No extrañando, haciendo el extrañamiento, criticando la decisión de Hugo Eric Flores y de su equipo de tratar de formar un partido corporativo, porque al final de cuentas ese es el problema no es si es un partido donde sus afiliados pertenezcan a minorías religiosas cada vez menos minoritarias, valga la expresión, sino el querer presentarse como representándolas, ¿no? Cuando son irrepresentables, se representan a sí mismas, ¿no? Ese es el problema de fondo, el quererse asumir él como el representante de este sector del evangelismo fundamentalista, cuando primero está prohibido constitucionalmente, ¿no? El construir, el que los ministros de culto intervengan en política, etcétera, etcétera. Pero segundo, va contra natura. Yo insisto, quien profesa una religión o no profesa ninguna religión, bueno, se expresa en el mundo de la política no a partir de su religión, sino a partir de sus convicciones políticas. Así es. Bueno, y tenemos además un recuerdo más antiguo de este personaje, el papel que jugó Hugo Eric en el tema de Acteal, Luis, que has recordado también en tu artículo. Ahí luego se enredaron en el CIDE con una explicación de que no era algo institucional, sino solamente el apoyo a una investigación con tintes académicos, propuesta originalmente por Hugo Eric Flores en su calidad de alumno. ¿Cuál fue el papel de este personaje en ese caso? Sí, efectivamente. Recordemos que Hugo Eric Flores fue asesor
Ernesto Zedillo. Cuando Ernesto Zedillo era presidente, a través de Líbano Sáenz. El mismo Pastor Farella ha explicado cómo él, que llevaba el caso de los paramilitares que estaban detenidos por la masacre de 45 inocentes que estaban rezando en la ermita de Acteal el 22 de diciembre de 1997, se le acercó Hugo Eric para pedirle la información y llevársela al presidente para abogar por él. Y luego, como parte de la alianza que Hugo Eric Flores hizo con la asociación política que tenía, Encuentro Social, ya había hecho una alianza política con Movimiento Ciudadano, entonces se llamaba Convergencia, hizo una alianza y fue asesor de Vicente Fox y terminó haciendo una alianza política con Felipe Calderón. Y como parte de la alianza que hizo, se estipuló revisar el caso de los paramilitares asesinos de los inocentes de Acteal. Y en ese contexto es que el CIDE, donde trabajaba Hugo Eric Flores, junto con la asociación política que había formado Ricardo Rafael, deciden entrarle, según esto, a la defensa de esos asesinos en nombre del debido proceso. La revista Nexos publica originalmente un trabajo de Hugo Eric Flores dando otra versión de lo que había pasado en Acteal, queriéndolo presentar como un conflicto religioso. Esa publicación, el financiamiento de esa publicación vino de dinero del INE como asociación política y el INE finalmente no la autorizó, la extrañó, pero bueno, igual apareció allí. Y luego el mismo Héctor Aguilar Camín, pues retomando al pie de la letra lo que dijo Hugo Eric Flores, pero echándole más pluma, volvió a publicar el mismo relato en 3 entregas en la revista Nexos como parte de esta ofensiva. Una ofensiva que se llevó a la Suprema Corte y que terminó facilitando en nombre del debido proceso pues la liberación de asesinos que literalmente le metieron machete al vientre de mujeres embarazadas y sacaron el producto, cometieron las peores atrocidades ampliamente documentadas y que no solamente están hoy libres, sino que son causa de una buena parte de los conflictos que en esa región de Chiapas sobreviven hasta nuestros días. Esa es una de las grandes medallas de la que puede estar orgulloso Hugo Eric Flores de colocarse en el pecho. ¿Y qué le puede aportar, por último, Luis, electoralmente a la 4T, una fuerza política como esta? Yo creo que la ilusión de efectivamente que ese voto de el protestantismo, que desde el punto de vista de los censos es alrededor del 11 y pico % de la población, pero que distintos representantes evangélicos ubican en 30 millones, pueda desembocar, vamos a decirlo así, en una alianza electoral que permita construir mayorías. Digo que esto es una ilusión porque los antecedentes de lo que hoy es el PAS, ¿no? El Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Ciudadano, han perdido el registro, no han logrado movilizar a esos supuestamente millones de fieles evangélicos, ¿no? Para mantener su permanencia. Tienen una estructura, tienen recursos, tienen apoyos políticos muy significativos. Entonces lo que hay es la ilusión del voto corporativo, de que como los charros del CENTE, ¿no? como Cepeda, que les va a garantizar el voto corporativo del CENTE y de los maestros. Y así le fue en su natal Coahuila.
donde no ganó ni una, ¿no? A Así pesar de es. su avión en el que se desplaza por todo el país, ¿no? No vio ni el polvo con el señor Cepeda. Bueno, pues lo mismo sucede con Hugo Eric, me parece. Él dice, yo represento esta fuerza, pero no la representa. Es muy curioso, porque si en alguna parte del país el evangelismo, el neopresbiterismo ha avanzado, es precisamente en el sureste, ¿no? En lugares como Tabasco, como Chiapas, como el sur de Veracruz, y ahí no tiene gran presencia lo que ahora es El Paso, el PES, o sea, su presencia se traslada a lugares como Hidalgo, ¿no? Donde tenía la ayuda de sus amigos, o Baja California, que es el primer lugar donde tuvieron el registro como partido local, ¿no? Entonces yo creo que esa es la ilusión de contar con un voto corporativo que a la hora de la verdad no se tiene. Luis, pues muchas gracias por este examen de la ultraderecha endógena, como le decían en tierras venezolanas, a estas expresiones políticas. Aquí, como usurpador del sitio de Julio Astillero, te agradezco el tiempo y tu disposición, como siempre. Gracias a ti, Arturo, y gracias a Julio. Seguro se encuentran en unas merecidas vacaciones, o lo que sea, y al auditorio de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.